Primero de Crónicas 28-29. Primero de Crónicas 28. David reunió en asamblea en Jerusalén a todos los jefes de Israel, a los jefes de las tribus, a los jefes de las secciones que estaban al servicio del rey, a los jefes de 1000 y a los jefes de 100, a los administradores de los bienes y del ganado del rey y de sus hijos, a los cortesanos, a los valientes y a todos los hombres de valía. El rey David se puso en pie y les dijo: Escuchadme, hermanos y pueblo mío. Había decidido en mi corazón edificar un templo donde descansara el arca de la alianza del Señor y sirviese de escabel de los pies de nuestro Dios. Ya había hecho los preparativos para la construcción, pero Dios me dijo: no edificarás el templo en honor de mi nombre, porque tú eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me ha elegido de entre toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre. De hecho, escogió a Judá como principal, y de las familias de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se ha complacido en mí para constituirme rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, pues el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para sentarlo en el trono del reino del Señor sobre Israel. El Señor me ha dicho: tu hijo Salomón edificará mi templo y mis atrios, porque le he escogido a él como hijo y yo seré para él un padre. Consolidaré su reino para siempre si persevera en el cumplimiento de mis preceptos y de mis normas como lo hace hoy. Ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea del Señor, y a oídos de nuestro Dios, guardad y poned en práctica todos los preceptos del Señor vuestro Dios, para que podáis poseer esta tierra buena y la dejéis como heredad a vuestros hijos para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque el Señor sondea los corazones y penetra los pensamientos más íntimos. Si le buscas se dejará encontrar, pero si le abandonas él te rechazará para siempre. Mira, ahora el Señor te ha elegido para edificar un templo que sea su santuario. Sé valiente y pon manos a la obra. David le dio a su hijo Salomón el modelo del vestíbulo, de los otros edificios, de los almacenes, de las habitaciones altas, de las salas interiores y del lugar del propiciatorio, y también el modelo de todo lo que tenía en su mente sobre los atrios del templo del Señor, y de todas las cámaras de alrededor destinadas a los tesoros del templo de Dios y a las cosas sagradas. Asimismo le dio los planes sobre los turnos de los sacerdotes y de los levitas, y sobre el servicio del templo del Señor, y sobre los objetos del servicio del templo del Señor. En cuanto al oro, indicó el peso de oro de los objetos de cada servicio religioso, y también la plata, según el peso que correspondía a los objetos de cada clase de servicio religioso. En cuanto al peso de los candelabros de oro y sus lámparas de oro, le indicó el peso de cada candelabro y de sus lámparas. Y en cuanto a los candelabros de plata, el peso de cada candelabro y de sus lámparas de acuerdo con el servicio de cada candelabro. El peso de oro para las mesas de los panes, para cada mesa, y a la plata para las mesas de plata. Oro puro para los tenedores, los acetres y los jarros. Y también lo relativo a las copas de oro según el peso de cada copa, y a las copas de plata según el peso de cada copa. El oro fino para el altar del incienso según el peso. Asimismo, el modelo de la carroza de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza del Señor. Todo esto, dijo, me ha llegado escrito por la mano del Señor para hacerme comprender todos los detalles del modelo. Y dijo David a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, el Dios mío, está contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que termines toda la obra para el servicio del templo del Señor. Ahí tienes los turnos de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Estarán a tu lado para cualquier trabajo todos los hombres de buena voluntad y expertos para cualquier servicio, y los jefes del pueblo entero están a tus órdenes. Primero de Crónicas 29. Dijo el rey David a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único elegido por Dios, es todavía joven e inmaduro, y la obra es grande, pues esta fortaleza no es para los hombres, sino para el Señor Dios. Con todas mis fuerzas he preparado para el templo de mi Dios el oro para los objetos de oro, la plata para los de plata, el bronce para los de bronce, el hierro para los de hierro y la madera para los de madera. Piedras de ónice y de engaste, piedras brillantes y de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia.
Además, por mi amor hacia el templo de mi Dios, entrego la casa de mi Dios, el oro y la plata que poseo, además de todo lo que he preparado para el santuario. 3.000 talentos de oro de Ofir y 7.000 talentos de plata fina para recubrir las paredes de los edificios, el oro para los objetos de oro, la plata para los de plata y para todas las obras de orfebrería. ¿Quién de vosotros está dispuesto a hacer una ofrenda generosa al Señor? Entonces los cabezas de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1.000 y de 100, y los encargados de las obras del rey, presentaron ofrendas voluntarias y dieron para las obras del templo de Dios 5.000 talentos de oro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 100.000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron para el tesoro del templo del Señor en manos de Yehiel el Gersonita, y el pueblo se alegró por estas ofrendas voluntarias, porque las presentaron de todo corazón al Señor. También el rey David tuvo un gran gozo. Después David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo: Bendito sea, Señor Dios de Israel, nuestro Padre, desde siempre y para siempre. Tuya es, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo es el reino, Señor, tú te elevas por encima de todo, de ti proceden la riqueza y la gloria, tú gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder, el crecimiento y la firmeza. Por eso te damos gracias, Dios nuestro, y alabamos tu nombre glorioso. Pues ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerte estos dones? Todo viene de ti, y lo que te ofrecemos lo hemos recibido de tu mano, porque delante de ti somos forasteros y peregrinos, lo mismo que nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra y no hay esperanza. Señor Dios nuestro, cuando hemos preparado para edificar un templo en honor de tu santo nombre, viene de tu mano y todo es tuyo. Bien sé, Dios mío, que tú examinas los corazones y te complaces en la rectitud. Por eso te presento estas ofrendas voluntarias con corazón recto, y ahora veo con regocijo que tu pueblo que está aquí te ofrece espontáneamente sus dones. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva siempre estos mismos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Concede a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que guarde tus preceptos, tus mandatos y tus leyes, y esté dispuesto a poner por obra todo y a edificar la fortaleza que yo te he preparado. Después David dijo a toda la asamblea: Bendecid al Señor vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor Dios de sus padres, se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el rey. Al día siguiente ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor, 1.000 novillos, 1.000 carneros y 1.000 corderos, con sus libaciones y otros muchos sacrificios por todo Israel. Aquel día comieron y bebieron ante el Señor con gran gozo, y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David. Le ungieron como soberano ante el Señor, y a Sadoc le ungieron también como sacerdote. Salomón se sentó como rey sobre el trono del Señor en lugar de su padre David. Prosperó y todo Israel le obedeció. Todos los jefes y valientes y también todos los hijos del rey David se sometieron al rey Salomón, y el Señor engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y le concedió un reinado glorioso como nunca había tenido en Israel ningún rey antes de él. David, hijo de Jesé, había reinado sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Murió tras una vejez feliz, lleno de días, riqueza y gloria. Y en su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos del rey David, de los primeros a los últimos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las del profeta Natán y en las del vidente Gad, junto con la historia de su reinado y sus hazañas, y las cosas que le acaecieron a él, a Israel y a todos los reinos de los demás países. Proverbios 3, 19-35. El Señor fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con prudencia. Con su saber se extendieron los océanos y las nubes destilan el rocío. Cuarta lección del maestro: el comportamiento de los sabios. Hijo mío, no lo pierdas de vista, conserva la destreza y la sagacidad. Serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Así recorrerás confiado tu camino y no tropezará tu pie. Cuando reposes no tendrás miedo, cuando te acuestes será dulce tu sueño. No temerás el temor repentino,
No temerás el terror repentino, ni a la tromba de los malvados cuando irrumpa, porque el Señor te dará confianza y guardará tu pie de la trampa. No niegues un favor a quien lo necesite, cuando esté en tu mano hacerlo. No digas a tu prójimo, vete y vuelve, mañana te daré, si tienes en ese momento. No maquines mal contra tu prójimo mientras vive confiado contigo. No pleitees con nadie sin motivo si no te ha hecho agravio. No envidies al violento ni elijas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina del extraviado, pero tiene intimidad con los rectos. La maldición del Señor está en casa del malvado, pero bendice la morada de los justos. Se burla de los insolentes, pero a los humildes da su gracia. Los sabios heredarán gloria, pero los necios acumularán infamia. Hechos de los Apóstoles 8, 9, 25. Un hombre que se llamaba Simón había ejercido la magia en la ciudad y había embaucado a la gente de Samaria diciéndoles que era alguien grande. Todos, del menor al mayor, le prestaban atención y decían: «Este es la potencia de Dios llamada la grande». Le escuchaban porque desde hacía tiempo los había seducido con sus magias, pero cuando empezaron a creer a Felipe, que les anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres comenzaron a bautizarse. Entonces creyó también el propio Simón, y después de ser bautizado seguía asiduamente a Felipe. Veía los signos milagrosos y los grandes prodigios que se realizaban y se llenaba de admiración. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, nada más llegar, rezaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero. «Dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Pero Pedro le respondió: «Que tu dinero vaya contigo a la perdición por pensar que con dinero se puede conseguir el don de Dios. No tienes parte ni herencia alguna en esta empresa porque tu corazón no es recto ante Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta iniquidad tuya y suplica al Señor para ver si se te perdona este pensamiento de tu corazón, pues veo que estás lleno de maldad y atado por cadenas de iniquidad». Respondió Simón: «Rogad vosotros por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho». En cuanto dieron testimonio y predicaron la palabra del Señor, emprendieron regreso a Jerusalén y evangelizaban muchos lugares de samaritanos.